atención. Esto es Radio Zapata, la voz oficial del Frente Suroriental del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compañeros, en estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de la Selva Lacandona. Hoy decimos basta al pueblo de México. Hermanos mexicanos, somos producto de 500 años de luchas, primero contra la esclavitud en la guerra de independencia, contra España, encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al imperio francés de nuestro suelo. Después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de las leyes de reforma y el pueblo se rebeló, formando sus propios líderes. Surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros, a los que nos han negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria. Sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada. Ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz para nosotros y nuestros hijos. Pero nosotros hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos, somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años, encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron un príncipe europeo a gobernarnos, son los mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas, son los mismos que se opusieron a la expropiación petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo. Para evitarlo, y como nuestra última esperanza, después de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra Constitución, para aplicar el artículo 39 constitucional que a la letra dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Por lo tanto, en apego a nuestra Constitución, emitimos la presente declaración de guerra al Ejército Federal Mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el Ejecutivo Federal, que hoy detenta su jefe máximo, el legítimo Carlos Salinas de Gortari. Conforme a esta declaración de guerra, pedimos a los otros poderes de la nación que se aboquen a restaurar la legalidad
unidad y la estabilidad de la nación, deponiendo al dictador. También pedimos a los organismos internacionales y a la Cruz Roja Internacional que vigilen y regulen los combates que nuestras fuerzas libran, protegiendo a la población civil, pues nosotros declaramos ahora y siempre que estamos sujetos a lo estipulado por las leyes sobre la guerra de la Convención de Ginebra, formando el EZLN como fuerza beligerante de nuestra lucha de liberación. Tenemos al pueblo mexicano en nuestra parte, tenemos patria y la bandera tricolor es amada y respetada por los combatientes insurgentes. Utilizamos los colores rojo y negro en nuestro uniforme, símbolos del pueblo trabajador en su lucha de huelga. Nuestra bandera lleva las letras EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y con ella iremos a los combates siempre. Rechazamos de antemano cualquier intento de desvirtuar la justa causa de nuestra lucha, acusándolo de narcotráfico, narcoguerrilla, bandidaje u otro calificativo que puedan usar nuestros enemigos. Nuestra lucha se apega al derecho constitucional y es abanderada por la justicia y la igualdad. Por lo tanto, y conforme a esta declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país venciendo al Ejército Federal Mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil, permitiendo a los pueblos liberados elegir libre y democráticamente sus propias autoridades administrativas. Segundo, respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la Cruz Roja Internacional para su atención médica. Tercero, iniciar juicios sumarios contra los soldados del Ejército Federal Mexicano y la policía política que hayan recibido cursos y que hayan sido asesorados, entrenados o pagados por extranjeros, sea dentro de nuestra nación o fuera de ella, acusados de traición a la patria y contra todos aquellos que repriman y maltraten a la población civil y roben o atenten contra los bienes del pueblo. Cuarto, formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten sumarse a nuestra justa lucha, incluidos aquellos que siendo soldados enemigos se entreguen sin combatir a nuestras fuerzas y juren responder a las órdenes de esta Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Quinto, pedir la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de entablar los combates. Sexto, suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares controlados por el EZLN. Pueblo de México, nosotros, hombres y mujeres, íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida y apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por techo, tierra, trabajo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de esas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. Intégrate a las fuerzas insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Democracia, justicia, libertad. Comandancia General del EZLN.
año de 1993, Selva Lacandona, Chiapas, México.